Ahora, en el numeral 7, y continuando con los fármacos para el tratamiento de las úlceras gástricas, vamos a hablar de un grupo que denominamos protectores de nichos ulcerosos. Uno de los fármacos más importantes en este tema es el fármaco sucralfato. Su nombre químico, su estructura química es un poco más compleja que ese nombre, que es octasulfato de sacarosa más hidróxido de polialuminio. Pero ¿qué es lo que buscamos con este fármaco? Este fármaco, como ustedes ven, son unas sustancias complejas, una sustancia química compleja de sacarosa que al exponerse a pHs inferiores a 4, o sea, un pH inferior a 4, le favorece la polimerización a través de formación de complejos o de uniones entre las sustancias, lo que le permite hacer una pasta. Esa pasta tiene una consideración muy importante y es que tiene afinidad por las proteínas expuestas en los nichos ulcerosos. Recordemos que cuando hay una úlcera se ha perdido, hay una solución de continuidad en la estructura de la mucosa gástrica, ya existe una ruptura que dependiendo de la profundidad de la úlcera, depende de su clasificación, si solamente es epitelio, si su mucosa, si puede llegar inclusive a la capa muscular. Dependiendo de eso, entonces el sucralfato es capaz, en condiciones de pH ácido, unirse a esas moléculas expuestas del nicho ulceroso y formar una capa protectora. Es así como, por ejemplo, por eso es que las indicaciones de esto es para el nicho ulceroso. Generalmente es bueno, es en sitios donde ya hay una irritación y exposición de colágenos de las estructuras celulares, que favorece entonces que al polimerizarse la estructura se una a ella y la proteja, evitando que el ácido clorhídrico adicional sea capaz de unirse a ello. O sea que similar al omeprazol, que necesita un pH ácido para poder activarse e inhibir la bomba de protones, este también necesita un pH ácido para poder polimerizarse y unirse al nicho ulceroso. Sus indicaciones: úlcera gástrica, muy importante, esofagitis también, cuando hay disminución del pH de esa mucosa o de ese epitelio. Generalmente los efectos adversos son pocos, generalmente un producto o es un fármaco de baja absorción, no tiene metabolismo, se elimina por heces, pero puede producir constipación, o sea, puede producir disminución entonces de las secreciones de las defecaciones, ¿cierto? Y sus interacciones farmacológicas pues no se debe administrar concomitantemente con otros medicamentos porque pudieran interferir en la absorción de esos medicamentos, evitando entonces sus efectos. Si ese fármaco requiere uniones o acciones posteriores. Ahí hay nombres comerciales, la idea es que ustedes busquen qué es lo que consiguen en el medio, Alsucral o suspensión DIP. Son algunos de los productos, pueden conseguirse en suspensiones o puede venir también en cápsulas. Un producto parecido al sucralfato es el bismuto. Hay varias presentaciones, subsalicilato o subnitratos, que también tiene afinidad por las glicoproteínas del nicho ulceroso, se unen de una manera similar, protegiendo entonces ese nicho ulceroso de que el ácido clorhídrico siga haciendo daño sobre él. A este fármaco también se le ha atribuido posibilidad de estimular liberación de prostaglandinas, que recordemos que la secreción de prostaglandinas inhiben la secreción de ácido clorhídrico, aumenta la secreción de moco y de bicarbonato. Hay unos productos en el mercado que se consideran antidiarreicos y específicamente son las sales de subsalicilato, porque se considera que ese subsalicilato sí puede actuar como una especie de antiinflamatorio en la mucosa intestinal que favorece entonces que haya una buena absorción de nutrientes posterior a retirar la inflamación. Se considera que puede haber acción antimicrobiana, sobre todo se usa para el tratamiento de Helicobacter pylori, ¿cierto? Pero está en discusión si la acción es antimicrobiana directa o si simplemente lo que hace el bismuto es sacar la bacteria del nicho ulceroso y exponerla a la acción de los ácidos clorhídricos y de las enzimas gástricas, que lo que las mataría. También se considera antiendotóxico porque pueden unir endotoxinas que estén en el epitelio intestinal. Y hay que tener cuidado porque puede producir coloración de heces.
puede producir coloración de heces hacia oscura. Entonces recordemos que uno de los signos clínicos de las úlceras gástricas, sobre todo en úlcera gástrica sangrante, es que puede producir melena. Y entonces hay que tener cuidado que uno no vaya a estar confundiendo una úlcera activa que produce una melena en la defecación de los pacientes y creer que es la coloración del bismuto. Las interacciones parecidas al del sucralfato, o sea, no se debe administrar concomitantemente con otros medicamentos porque pueden disminuir su absorción o su eficacia. Ahí hay algunos nombres comerciales, Bisbacter, Bismopet, que son productos. Recuerden, protegen nicho ulceroso. En el punto 8 vamos a ver los medicamentos que potencian los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica. Y como potenciadores de los mecanismos de defensa, entonces están los análogos de prostaglandina E1, o sea, el misoprostol. Es una prostaglandina sintética que lo que hace es, como vimos en el cuadro donde mirábamos la regulación de las secreciones de ácido clorhídrico, las prostaglandinas disminuyen la secreción de ácido clorhídrico en la célula parietal y a su vez aumenta la secreción de moco y de bicarbonato. Entonces esto es muy importante porque protege entonces de que se haga daño sobre esa mucosa gástrica cuando hay exposición, por ejemplo, prolongada a AINES, o sea, cuando hay una administración, por ejemplo, en casos de artritis, donde se usa durante mucho tiempo AINES, es importante, se podría recomendar una coadministración de misoprostol porque ayudaría a proteger la mucosa gástrica. Sin embargo, tiene unas contraindicaciones, como por ser prostaglandina, puede producir aborto. Entonces es un medicamento de control por eso. Hay un nombre comercial, Cytotec, de la farmacopea humana. Entonces aquí en este último cuadro de resumen volvemos a repasar un poco todo lo que se ha visto aquí hasta el momento de la farmacología de la secreción del ácido clorhídrico. Entonces ya vimos aquí los antagonistas de H2, los primeros que vimos, ¿cierto? Entonces aquí están la cimetidina, la ranitidina, que disminuyen, al antagonizar la histamina disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Vimos el inhibidor de bomba de protones, inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, esomeprazol y sus relacionados, que inhibe la secreción de ácido clorhídrico casi que totalmente. Al inhibir esta bomba se pierde. Inclusive el organismo debe sintetizar nuevas bombas de protones para poder aumentar la secreción de ácido clorhídrico, ¿cierto? Ese es un antagonismo. Vimos los antiácidos como tal, ¿cierto? O sea, cuando está aquí ya secretado el ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico, entonces se agrega bicarbonato, pues el bicarbonato o los hidróxidos de magnesios o hidróxido de aluminio que antagonizan estos productos, pues este producto de la secreción del ácido clorhídrico, aumentando el pH. Entonces aquí están los antiácidos. Vimos aquí el bismuto, ¿cierto? Como el bismuto y el sucralfato. También hay uno que se denomina carbenoxolona, que también actúa parecido al sucralfato, que protegen los nichos ulcerosos, ¿cierto? Recuerdan, ya lo vimos, bismuto y sucralfato. Y vimos también en este caso aquí el análogo de prostaglandina E2 o misoprostol, que son estos aquí, que actúan disminuyendo la secreción de ácido clorhídrico y aumentando la secreción de moco o bicarbonato y aumentando la secreción de bicarbonato, ¿cierto? Aumentando el pH gástrico. Entonces, si ven, ahí hay un panorama completo. Y bueno, y ya luego, pues, en caso de Helicobacter pylori, que es una de las bacterias asociadas a úlceras gástricas, pues ya vienen combinaciones de antibióticos que se verán en otra unidad respectivamente. Vamos a hablar aquí de fármacos que estimulan la motilidad intestinal, pero no los vamos a mencionar todos, algunos ustedes ya los conocerán, ya los vimos desde los procinéticos, ¿cierto? Ya vimos fármacos que estimulaban el sistema digestivo a través de ser parasimpático miméticos. Al ser parasimpático miméticos, entonces son fármacos que aumentan la motilidad intestinal. Ya los vimos allá en los procinéticos. Aquí vamos a hablar un poco más de otra categoría que denominamos pues laxantes. Hay unos que mencionan, por ejemplo, que son evacuantes, que simplemente estimulan el reflejo en la ampolla rectal
que son los enemas y supositorios, pero su acción es muy localizada y se debe a producción de volúmenes o a colocación de volúmenes en la ampolla rectal, lo que le favorece la secreción o la evacuación de esa última parte del sistema digestivo. Pero en general los laxantes, hay muchas categorías, desde laxantes, hablando de fármacos que ablandan o aumentan el número de posiciones, hasta catárticos, que se denominan ya fármacos que producen heces totalmente líquidas. Los laxantes en general cumplen su función básicamente por propiedades hidrofílicas u osmóticas, es decir, al hacer un efecto osmótico son capaces de traer agua y hacer que las heces sean más líquidas, o esto puede hacerlo inclusive sacando agua desde la célula hasta el lumen intestinal. También lo puede hacer por disminución de la absorción neta de agua y cloro y sales, porque al disminuir que se absorba el agua, pues lógicamente el agua que estaba en el alimento, si no se absorbe, va a quedar en las heces, y eso hará que sean heces más líquidas, ¿cierto? O más blandas. También se puede obtener por aumento del peristaltismo, es decir, si yo acelero el tránsito intestinal, no le doy la capacidad a que el intestino absorba el agua, pues durante todo su tránsito intestinal no se puede absorber agua, específicamente, pues ustedes saben, hacia el sistema digestivo posterior. Ese aumento de la motilidad se puede lograr por varias formas, porque hayan una estructura que forme volumen y atrape agua, o porque sean lubricantes como aceites, o por efectos osmóticos salinos o azúcares, o irritación. Recuerden que una de las cosas que hace el efecto de aumentar que las heces sean más líquidas puede ser por efecto de irritación, porque puede actuar como una especie de toxina que hace que acelere el intestino. Entonces vamos a ver en general los más importantes. Los laxantes de volumen son lo que generalmente conocemos como que la fibra. Todos conocemos, entonces son metilcelulosa, psyllium, ipságula, plántago, que son fármacos que al aumentar el volumen o las dietas, las ricas en fibra, ¿qué pasa? Que cuando usted aumenta el volumen de la materia fecal, al aumentar es porque la fibra, acuérdense que las fibras tienen la ventaja de que son sustancias que no se absorben, entonces pueden atrapar agua dentro de su intestino y dentro de la estructura de la sustancia que está a su vez dentro del intestino, y eso hace que esa materia fecal sea más blanda. Entonces, ¿qué pasa? Por estímulos sobre los receptores de presión, ¿cierto?, hacen que se aumente la contracción y favorece la evacuación. Eso es lo que, entonces, cuando las personas sufren estreñimiento, una recomendación frecuente es no aumente la fibra en su dieta. ¿Eso qué hace? Que la fibra atrapa agua dentro de su estructura, así como lo ven usted acá abajo, y al aumentar ese volumen favorece entonces la excreción. Por ejemplo, muy importante para ser un coadyuvante en el tratamiento de la hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque acuerden que el colesterol se secreta, las sales biliares son estructura de colesterol. Recuerden, el colesterol es un esteroide, y ese esteroide al llegar al sistema digestivo, recuerden que esas sales biliares ayudan a la digestión de las grasas, pero al llegar al sistema digestivo y quedar atrapadas dentro de la fibra de la dieta, no se puede reabsorber. Entonces el organismo deberá volver a fabricar colesterol, ácidos biliares a través del colesterol, y entonces ayuda a disminuir el colesterol sanguíneo. Otros laxantes son los laxantes osmóticos. Llaman a osmóticos porque utilizan propiedades, lo que se ha visto, ustedes ven en fisiología de la ósmosis, que son azúcares o sales, que son sorbitol, glicerina, manitol, lactulosa, que simplemente al usted ingerirlos hace que por presión osmótica aumente la presión osmótica en el lumen intestinal, y al aumentar la presión osmótica hace que el agua no pueda atravesar el intestino y se quede ahí. Inclusive es capaz de traer agua desde la célula. O sea, si usted acuérdese que si uno tiene una solución hiperconcentrada, los epitelios se tratarán de compensarla colocando más agua en eso para equilibrar la ósmosis, lo que llevará a deshidratación desde el intestino, desde la célula hacia el lumen intestinal. Eso se llaman los laxantes osmóticos,
que dependiendo de las concentraciones pueden producir heces líquidas, inclusive pues marcadamente líquidas. Otros laxantes osmóticos son los salinos, como los sulfatos de magnesia o sulfatos de sodio, que son las sales Epsom o sales de Inglaterra, que es lo mismo que el azúcar, pero en este caso una sal, que actúa como laxante osmótico. Lo que se busca es que no se absorba esa sal y favorezca entonces la salida de agua hacia el lumen intestinal. Para eso también existen otros, como el diotilsulfosuccinato. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado con los laxantes osmóticos, porque los laxantes osmóticos son capaces de deshidratar al paciente, porque no saca agua desde la célula y la pone en el lumen intestinal. Entonces no se debe dar en pacientes deshidratados. Otros laxantes son los laxantes lubricantes, como el aceite mineral, lubrica y retarda la absorción de agua, o el petrolato blanco, que es también un derivado de petróleos, que son aceites que no se degradan. Acuérdense, son aceites minerales no vegetales, no se pueden absorber, entonces tapizan el epitelio intestinal, haciendo que al tapizar el agua no sea capaz de atravesarlo. Recuerden que el agua los aceites son hidrofóbicos, entonces eso permite, al hacer esa capa sobre el epitelio intestinal, evita que se absorba, produce entonces efectos laxantes. Algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en gatos para el tratamiento de los pelos, que se hablan cuando el animal consume el pelo a lamerse, para favorecer el ablandamiento de eso se hacen estos petrolatos. Lapsaporum es uno de ellos. Otros laxantes, entonces mire que eran los laxantes de volumen, los laxantes osmóticos y ahora los laxantes estimulantes o irritantes. Ahí hay una gama amplia de plantas que son capaces de producir algunos metabolitos que actúan como irritantes en el epitelio intestinal, y al hacer irritantes el organismo interpreta como si hubiera un daño en el intestinal, o por ejemplo como hacen las toxinas, pues, pero no es lo mismo, porque las toxinas hacen daño, estos no, y simplemente aumentan entonces el peristaltismo, lo que hace que se disminuya la posibilidad de absorción de agua, o sea, como se acelera el tránsito intestinal, la posibilidad de absorción de agua es menor. Entonces ahí están aceite de ricino, cáscara sagrada, ruibarbo, aloe, sen, frángula y bisacodilo. Aquí hay esto es más o menos como lo que estábamos mencionando, es una irritación sobre la mucosa gástrica, que al hacer eso hace un reflejo sobre el epitelio y acelera, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Puede llevar a disminución de absorción del agua, ¿cierto? Disminución de la absorción de los fluidos y aumenta la secreción. Eso entonces es lo que crea un efecto laxante. Por ejemplo, el aceite de ricino es las lipasas pancreáticas producen una lisis de ese aceite de ricino, de esos ácidos grasos, y se produce un ácido que se llama ácido ricinoleico. Ese ácido ricinoleico es el que produce la irritación, ¿cierto?, de la mucosa gástrica y estimula entonces el efecto del peristaltismo. Entonces, laxantes irritantes, aquí está, un efecto entonces por los ácidos biliares, degradación, y estos ácidos ricinoleicos son los que producen la irritación. Eso es del aceite de ricino. Hay otros derivados de la antraquinona, como el dantrón también se llama, que son los que tienen la cáscara sagrada, el sen, ruibarbo, que son glucósidos que por las bacterias del intestino, las bacterias intestinales, lo degradan y producen antranol. Ese antranol es el que, una vez roto, aquí se hace ese glucósido se rompe por la acción de las bacterias, liberan el antranol, y eso es lo que produce entonces la irritación, antranol o antranona, y produce entonces el efecto estimulante, laxante, irritativo. También tenemos otros como derivados del difenilmetano, como la fenolftaleína y el bisacodilo, también más o menos la misma acción, ¿cierto? Son fármacos que se administran, bisacodilo, y por acciones de las floras intestinales se liberan los principios activos con el difenol, y ese difenol produce entonces la irritación y el efecto laxante. Entonces, laxantes estimulantes son fármacos que entonces estimulan el peristaltismo a través de eso.
Aquí hay una clasificación en general de laxantes por periodos de latencia. Bueno, ahí me disculpan, la tabla está en inglés, pero fácilmente interpretable, porque aquí están algunos formadores de volumen, ¿cierto? Que son los formadores de periodo de latencia, es cuánto tiempo se espera para que cumpla su acción o se empiece a ver su efecto. Entonces, mire, los formadores de volumen, de 1 a 3 días se observa el efecto, ¿cierto? Que son los formadores de volumen, que son las dietas, las fibras en las dietas, la metilcelulosa, el psyllium, algunos pues ya más sofisticados como el policarbofil, son unos de los que logran ese efecto entre 1 y 3 días. Algunos docusatos, o sea, unas sales, azúcares, dioxilsulfoxoxinato, lactulosa, sorbitol y bueno, este casi no muy usado en nuestro medio. Los otros ya no son formadores de volumen, sino que producen unas heces blandas, semifluidas, que se esperan efectos ya entre 6 y 12 horas, como los laxantes salinos a bajas dosis. O sea, ¿se acuerdan que les mencioné que algunos antiácidos como sulfato de magnesia producía efectos laxantes? Aquí está, sulfato de magnesia a bajas dosis produce efecto laxante, se lo mencioné allá cuando vimos antiácidos. El sulfato de magnesia como sal, como tal, los derivados del difenilmetano, fenolftaleína y bisacodilo, y los derivados de la antraquinona como el sena y la cáscara sagrada. Y ya porque los que producen heces líquidas, o sea, y en efectos muy rápidos de 2 a 6 horas, son los laxantes salinos a altas dosis, sulfatos de magnesia, citrato de magnesia, fosfatos sódicos. Bueno, aquí hay un aceite de castor y algunas otras moléculas más sofisticadas. Entonces, más o menos lo que vimos allá en este cuadro se resumen sobre todo su capacidad de producir o heces blandas o semilíquidas o líquidas, y el tiempo de latencia o cuánto tiempo se demora en presentar el efecto. Antidiarreicos. En esta numeral 10 de antidiarreicos hay que considerar varias cosas. Primero, insistir en que la diarrea puede ser un signo clínico de protección, es decir, que cuando hay una diarrea puede ser que haya un virus, una bacteria o haya un tóxico que esté lesionando el sistema digestivo al paciente, y eso entonces como mecanismo de defensa es aumento de las secreciones. Ese es uno de los. Entonces, cuando uno va a hablar de por qué va a parar o cuando va a hablar de un efecto antidiarreico, primero que todo es considerar por qué se estará presentando la diarrea, porque el solo hecho de quitar una diarrea puede que no esté tratando la causa. Entonces, por eso aquí en esta diapositiva usted va a ver, vemos por ejemplo cómo las bacterias patogénicas producen injuria en la mucosa intestinal y producen entonces diarrea. Los virus producen diarrea. Hay muchos virus que hacen que sus efectos, los parvovirus, algunos, por ejemplo, en pequeñas especies producen diarrea. Toxinas, tanto o tóxicos, pueden producir irritación directa sobre la mucosa y producir aumento de las secreciones con producción de diarrea. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Una sustancia que aumenta el peristaltismo produce diarrea, ¿cierto? Ya los vimos allá con los procinéticos, por ejemplo, una arecolina como puede producir efecto laxante y producir una diarrea. Entonces, la consideración especial en esto es que hay fármacos antidiarreicos, pero se debe considerar muy bien cuál fue la causa, porque puede ser un antidiarreico, por ejemplo, un antibiótico. ¿Por qué? Porque si yo lo que tengo es una infección intestinal y administro un antibiótico, le voy a quitar la diarrea, ¿cierto? Pero en este grupo vamos a hablar fármacos antidiarreicos sin considerar la causa, ¿cierto? La causa, entonces, si es antiviral habrá que tratar el virus, si es una bacteria habrá que tratar la bacteria, y si es una toxina habrá que retirar la toxina. Eso es lo que hay que considerar en el tema de la diarrea. Los antidiarreicos en general, hay varias consideraciones específicas. Miren, los opiáceos, los opioides producen disminución del peristaltismo. Es uno de los problemas que tenemos cuando utilizamos opiáceos como analgésicos en algunos casos de cirugía. Cuando usted utiliza opiáceos, por ejemplo, como los derivados, como la morfina,
eso generalmente disminuye el peristaltismo. Entonces mire que es un efecto colateral que en este caso estamos utilizando el efecto colateral del opiáceo como la indicación principal y es para el intestino, ¿cierto? Disminuir a través de los receptores μ. Entonces ahí está, tenemos es el dipenoxilato, que está muy frecuentemente asociado en humanos con el lomotil, loperamida, son antidiarreicos, paran el intestino. Independiente de lo que suceda, ahí está la bacteria, no importa, él es capaz de parar el movimiento intestinal. ¿Qué pasa? Si usted lo para y tienes una bacteria, usted está disminuyendo la posibilidad de que el paciente elimine la bacteria por vía física, ¿cierto? Mecánica. Entonces hay que considerar muy bien eso. Los anticolinérgicos, ya dijimos que la acetilcolina estimula el movimiento peristáltico. Todo lo que tenga que ver, aumenta la secreción de enzimas y aumenta el movimiento intestinal. Entonces todos los anticolinérgicos que vimos, atropina, omatropina y osina, son antidiarreicos, o sea, aquellos productos que tengan esto van a paralizar el intestino por antagonismo de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos. Recuerden que aquí no profundizo mucho porque recuerden que esto es del sistema nervioso autónomo, simplemente estoy retomando la acción. Y otros antidiarreicos muy usados actualmente son los antidiarreicos adsorbentes, con D, que adhieren sustancias tóxicas. Están asociadas el caolín y la pectina, usados mucho en porcicultura, en pequeñas especies también. Carbón activado también se utiliza. Recuerden que algunos de estos, inclusive el carbón activado, se utiliza como antídoto de intoxicaciones vía oral. ¿Por qué? Porque se une a las sustancias químicas, lo mismo la caolina y la pectina, que podrían estar causando la irritación en el tracto intestinal. Entonces, al secuestrarla, al hacer la acción adherente, disminuye entonces su efecto y por tanto se considera acción antidiarreica. Hidróxido de aluminio, colestiramina. Aquí inclusive podría haber muchos fármacos asociados, por ejemplo, con las antimicotoxinas, que son unas series de tierras de bentonita, de algunos productos que hacen secuestración de toxinas de hongos y que pudieran ser tratados también como antidiarreicos, pero eso se utiliza más en las premezclas de alimentos. En este numeral 11 hablamos en general de los estimulantes del apetito. En general siempre hablamos de los estimulantes del apetito, son simplemente como coadyuvantes, existen, siempre hay que considerar la causa por lo que el animal dejó de comer. Siempre muy frecuentemente es ocurrido el tema de pues primero, casi siempre cuando usted va con una mascota con disminución del apetito, generalmente se utilizan antiparasitarios como primera medida, considerándose que está parasitado, pero también se utilizan vitaminas del complejo B, que aumenta el metabolismo de los carbohidratos, entonces ayuda a eso. En algunos casos glucocorticoides, más adelante veremos el tema de los glucocorticoides y hay que tener mucho cuidado con ellos porque pueden tener muchos efectos colaterales. Los procinéticos, ya los vimos, como estimulantes del peristaltismo, porque pudiera ser que un animal que tuviera éstasis intestinal o una persona que tenga, como dicen, baja digestión, pues no tiene bajo consumo de alimento. Al estimular el movimiento intestinal, por ejemplo la fibra o la metoclopramida que estimula el movimiento, pudiera entonces favorecer también. Algunos GABAérgicos, como los tranquilizantes menores, como el diazepam o oxazepam, que son usados en felinos, algunos muchas veces se utilizan como tranquilizantes a bajas dosis, en el sentido de que puede hacer que la ansiedad disminuya el consumo del alimento, entonces se pueden utilizar. Los antiserotonina, como el 5-hidroxitriptamina o antiserotonina, como la ciprodeptadina, apetil, también se considera un estimulante. Y en general anabólicos, de los cuales hay en el mercado, después miraremos en hormonales algunos de los anabólicos utilizados como estimulantes del apetito. Recuerde que los anabólicos favorecen el balance de nitrógeno positivo, o sea, llevan a la fabricación de tejidos en el organismo y por tanto entonces estimularían el consumo. Eso como estimulantes del apetito, muy general, ¿cierto? Todo, pero en general hay que buscar cuál es la condición clínica que lleva a que disminuya eso. Aquí en farmacología del rumen solamente quiero mencionar algunas cosas como especiales para los rumiantes o los bovinos en este numeral 12 de farmacología del rumen, algunos antiespasmolíticos esofágicos,
silacina, cepromacina, eso generalmente asociado, por ejemplo, cuando hay algunos cuerpos extraños en esófago, en rumiantes, favorece esto la posibilidad de la extracción. En atonía ruminal o disminución de los movimientos peristálticos, entonces están los laxantes, ¿cierto? Osmóticos, hidróxido de magnesio, el aceite mineral, líquido ruminal, o sea, el líquido, sacar el líquido a otro, de otra vaca, a otro paciente, otro individuo sano y colocarlo puede ser un estimulante, porque recuerden que la flora, el funcionamiento ruminal, más que un mecanismo físico y bioquímico de solamente enzimas del individuo, son floras ruminales que podrían estar desbalanceadas y este podría ser un efecto importante, reponer esa flora intestinal para que continuara su movimiento. Y los colinérgicos, todo lo que sean colinérgicos, arecolina, todos sus derivados que estimulen el movimiento intestinal, pueden favorecer entonces esa atonía intestinal y ruminal y estimularla, ¿cierto? Todos parecido a lo que vimos anteriormente, pero específicamente en el rumen. Y uno que ya había mencionado antes como antiespumante, pero que en este caso es muy frecuente o muy importante utilizarlo, es los antiespumantes. Recuerde que en el rumen, inclusive no solamente en el rumen, sino también en caballos, cuando los caballos consumen hierbas fermentativas, algunas, por ejemplo, aguamasas, lo que llaman algunos granos que ya han empezado digestión, pueden producir un aumento de la producción de gases que puede llevar a timpanismo. Recuerden que el timpanismo es aquella condición clínica en donde el animal no puede expulsar los gases que se producen, por ejemplo, en el rumen o en el caso del caballo en el estómago, y llevan a una sobredistensión abdominal que inclusive puede llevar a paro respiratorio por presión del diafragma. Entonces, para eso se utilizan antiespumantes. Hay algunos de los más conocidos: acetobutilato, dietilpolicilosano o polioxietileno de sorbitan, Sorol. Ahí están los nombres comerciales. Básicamente lo que hacen es que disminuyen la tensión superficial, parecido a los antiflatulentos que vimos más allá anterior, como la simeticona, y favorecen entonces el eructo para que no se acumule en el estómago. Es una de las condiciones más importantes. Es un efecto básicamente físico, es decir, disminuye la tensión superficial del líquido para que no se forme burbuja, sino que salga el gas que se está produciendo por la fermentación y pueda ser eructado o eliminado para ello. Entonces, eso es una condición especial. Extractos pancreáticos y colagogos y coleréticos. Pues colagogos, simplemente hablando de fármacos que aumentan la secreción de ácidos biliares con contracción de la vesícula biliar. Ahí están algunos: glicocólico, taurocólico, sales biliares en sí mismas como el urodexoxicólico, que hacen que se aumente la secreción de sales biliares para el metabolismo de las grasas. Y estos aumentan, entonces los colagogos aumentan la producción de ácidos biliares, y los coleréticos que incrementan la secreción de bilis. Ese es uno de los más frecuentes, el clanobutino sódico. Y entonces en eso favorece la excreción de esos ácidos biliares al intestino para que favorezca el metabolismo del colesterol. Algunos usados, por ejemplo, el tratamiento de los cálculos biliares, porque al estimular la secreción, estos, por ejemplo, colagogos, al aumentar la secreción de ácidos biliares, pudiera sacar las piedras por acción física. Eso es una posible recomendación. Eso para algunos desórdenes digestivos. Entonces, extractos pancreáticos. Y para esos extractos pancreáticos también carencia, en el numeral 13 hablamos de los supletorios de carencia pancreática, cuando hay una deficiencia de la secreción pancreática para poder hacer aumento de la digestión de las grasas. Esto a algunas condiciones especiales clínicas donde se disminuye el paciente se reporta que come pero que no engorda, y entonces uno puede hacer un examen de materia fecal y se encuentra que hay grasa en materia fecal, condición clínica que no debería existir. Entonces por eso se pueden dar extractos pancreáticos que hay en el mercado. Pancreoflag es uno de ellos, o sea, un supletor de carencia porque el páncreas no está haciendo su función exocrina, ¿cierto? Recuerde la función endocrina y exocrina del páncreas. Aquí estaríamos hablando de la función exocrina del páncreas.
En el caso de los 14, en el numeral 14 que hablamos de protectores hepáticos, en general es unos fármacos muy discutidos porque en realidad evidencia, evidencia clínica fehaciente de su eficacia no hay mucha, pero sí desde el punto de vista teórico, pues todos estos precursores de enzimas que favorecerían el funcionamiento pueden ayudar. Entonces están la colina, metionina, lecitina, vitamina B12, que las vimos del complejo B también como estimulantes del apetito, glucosa, fructosa y ácido glucurónico. Todos son, inclusive algunos productos vienen con una combinación de varios para hacer como un efecto de ayudarle al hígado en su función hepática.